Y también vamos a estar muy atentos a todas las noticias que están saliendo del caso Montoro. El caso de demostrarse será el caso más grave de corrupción que se ha producido en nuestro país. Es la venta del boletín oficial del Estado, es la venta de las leyes a cambio de un dinero para favorecer a unos pocos. Es el tráfico de las leyes y esto es el modelo instalado en Génova 13 desde hace más de 20 años. Pasó cuando el Partido Popular gobierna, que legisla y solo se fija en el beneficio de unos pocos, legisla para unos privilegiados en contra de la mayoría social, y pasa también cuando el Partido Popular está en la oposición. Lo hemos podido ver a lo largo de las votaciones que se producen en el Congreso de los Diputados en los últimos años. Es decir, el Partido Popular siempre vota en contra de los derechos, siempre vota en contra del beneficio de la mayoría social y siempre vota en contra también de aquello que pueda perjudicar a los mismos pocos que se pueden beneficiar de la compra de las leyes. Así que vamos a estar muy atentos también en este caso, porque desde el Partido Popular ahora se nos pide prudencia y presunción de inocencia. Será la misma prudencia y la misma presunción de inocencia que se le diga día sí y día también al fiscal general del Estado o a cualquier exdirigente del Partido Socialista o incluso a los familiares del presidente del Gobierno. Esa es la doble vara de medir del Partido Popular. Se nos pide prudencia y presunción de inocencia para unos y en cambio señalamiento para el resto o los demás. Si el Partido Popular quiere demostrar que está a favor de la transparencia y que es de tolerancia cero, como decimos en el Partido Socialista, tolerancia cero hacia la corrupción o hacia cualquier corruptela que se pueda dar en nuestro país. Le ponemos al Partido Popular la institución del Senado para abrir una comisión de investigación. Dice el señor Tellado estos días que las preguntas están sobrevaloradas, pues el Partido Socialista quiere saber, señor Tellado, muchas cosas sobre el caso Montoro. ¿Por qué se pagaron facturas desde la Xunta de Galicia cuando Feijóo era presidente de la misma al equipo económico? ¿Para qué se pagaron esas facturas? ¿Quién dio la orden de esas facturas? ¿O el lenguaje del propio señor Tellado? ¿Quién se forró con el pago de esas facturas? Y si existen más facturas que debamos conocer o que debamos saber en otras comunidades autónomas. Tenemos derecho a conocer todos los ciudadanos españoles qué es lo que pasó con el caso del señor Montoro y si hay más preguntas o si hay más contratos que debamos conocer. Porque ahora, insistimos, se nos pide esa presunción de inocencia y esa presunción de inocencia y ese respeto por la inocencia que pueda llegar a tener. Pero también les decimos que cuando hablamos del Partido Popular estamos hablando de un partido que acumula en su currículum, y este sí que no es menguante, casos de extrema gravedad en cuanto a la corrupción. Es el Partido Popular de la Gürtel, de la financiación irregular, es el Partido Popular que tiene a la cúpula del Ministerio del Interior imputada, investigada, es el mismo Partido Popular que tiene al Ministerio de Hacienda, toda la cúpula ahora mismo también investigada y que tiene más de 30 casos de corrupción pendientes de juicio. Respeto a la justicia, colaboración a la justicia, siempre y en todo momento, tolerancia cero hacia la corrupción, venga de donde venga, es lo que decimos del Partido Socialista, pero lecciones sobre cómo tratar la corrupción, lecciones sobre cómo afrontarla, ninguna viniendo de un partido que tiene este currículum en su haber y en su debe. Así que desde el Partido Socialista, insistimos, vamos a estar muy atentos a todo lo que esté desarrollando el señor Feijóo y el Partido Popular en toda la geografía española, que se dan casos de división y de confrontación, y también vamos a estar muy atentos en cuanto a los diferentes casos de corrupción que se van a dar y se van a ir desarrollando a lo largo de los próximos meses. Hace días que lo venimos advirtiendo y se da una muestra más en estos días que estamos conociendo. El señor Feijóo, lejos de acercar al Partido Popular al centro, lo que ha hecho es darle
un volantazo hacia la ultraderecha. Lo conocemos estos días con la moción con tufo racista que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla, pero es un ejemplo más de los muchos que se llevan haciendo poco a poco en la diferente geografía española. Y es que el señor Feijóo lo ha dicho abiertamente, él quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder y le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo e institucionalizar la xenofobia, e institucionalizar la islamofobia. Por eso desde el Partido Socialista vamos a estar muy atentos y le decimos al señor Feijóo que no todo cabe en la política nacional, que o se está con la confrontación o se está con la convivencia, o se está con la defensa de los derechos y de las libertades, o se está con los discursos racistas, de señalamiento y de odio. Vamos a estar muy atentos y vamos a luchar contra estas campañas de odio en las redes sociales, vamos a fomentar y a proteger a la ciudadanía, vamos a proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles y contra el odio lo único tenemos una herramienta que es la Constitución. Contra los discursos racistas no cabe templanza ni tibieza y contra la confrontación lo que cabe es más convivencia. Así que vamos a luchar con todas las herramientas democráticas que tenemos a nuestro alcance para acabar con esta confrontación y para acabar con este discurso de odio al que nos está llevando ese mix, ese tándem del Partido Popular y de Vox. Porque como decimos, no es el único ejemplo o un caso aislado lo que ha pasado en Jumilla, sino que también lo hemos visto en las últimas semanas en Torre Pacheco con esa caza al inmigrante y los dirigentes del Partido Popular condenándolo de manera muy tibia. También lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid cuando se cierra un centro de menores por culpa, casualmente, de una licencia que cuando acogía niños menores ucranianos no tenía problemas, pero, oh casualidad, cuando los niños son subsaharianos tiene todos los problemas del mundo. O también lo vemos en las comunidades autónomas donde el Partido Popular que está gobernando está poniendo recursos para no acoger a los menores migrantes que llegan a las Islas Canarias. Y así, poco a poco, en la geografía española se está alimentando, se está blanqueando ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos. Señor Feijóo, señores del Partido Popular, es un discurso muy peligroso y ante lo ultra y ante la xenofobia y ante el islamismo, contra el islamismo no cabe otra cosa que confrontación y determinación. Y como decíamos, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya pasando en la geografía española. Más allá y por lo que vemos nos espera un otoño también caliente en lo político, porque va a seguir intentando llevarse a los de Feijóo. Bueno, es que Vox ha ganado la partida. Es que Vox en Jumilla ha conseguido lo que quería. Es que tú miras la propuesta de Vox y la que acabaron presentando el Partido Popular y tienen la misma exposición de motivos, exactamente la misma, que viene a hablar de defender nuestras tradiciones. Es que les han metido un golazo por toda la escuadra de cuidado. Y claro, ahora Vox va a aprovecharlo y va a llevar la historia al Congreso de los Diputados, a todos los ayuntamientos donde pueda y a jugar su baza, que es la baza de precisamente alimentar los extremismos y alimentar las guerras de religión, alimentar unas cosas que en este país no teníamos y que en otros países lamentablemente sí tienen. Ojalá el Partido Popular rectifique y el globo sonda de Jumilla se quede allí y, como dicen ahora, voten en contra de todo lo que va a traer Vox al Congreso de los Diputados. Monse, ¿tú te crees que el PP se va a mantener firme con esto del velo que nos contaba Toni y va a votar que no, como dice ahora? Lo digo porque hay muchas veces que dicen que van a votar que no y después lo que vemos es otra cosa. Está teniendo una posición quizá ambivalente, entre otras cosas porque han reconocido el éxito de esta posición de Vox, identificando lo que para algunas personas puede ser una inquietud. Eso forma parte de la agenda del partido político Vox, no formaba parte de la agenda política del Partido Popular, pero en cambio, respecto de temas como la prohibición, por ejemplo, del velo, el Partido Popular sabe que ya en otras ocasiones el Tribunal Supremo se ha manifestado en contra de que eso se pueda prohibir. Y eso es lo que de alguna manera le provoca
una cierta sensación de inquietud. Sabe que hay un rédito político que lo está consiguiendo, no solamente en Murcia, sino en general en el eco que puede tener en el conjunto de la población española, identificando no a la inmigración, sino una concreta inmigración que la gente puede identificar incluso con atentados terroristas, y por tanto el Partido Popular está en cierto modo en una situación, no diré de shock, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tú de verdad crees ¿no? que hay gente en España que identifica el velo con atentados terroristas? Sí, tanto. ¿De verdad? Hombre, no es que lo crea, es que lo sé, que o sea, que ven a alguien sociológicamente con está un velo y identificado. piensan, oh Dios mío, un atentado. Esto ¿Tú está... crees que los 2 millones y medio de musulmanes que viven en España generan eso en todo el mundo que conviven que es lo con que ellos? Conozco bien, el partido de Alianza Catalana está subiendo porque en Ripoll estaban las 3 personas que provocaron el atentado en las Ramblas, con un montón de muertos, y eran personas que decían las propias educadoras sociales, ¿pero qué os hemos hecho? Claro, si vosotros estabais incluso hablando en catalán. Sí, de una generalización brutal que acabas de decir en Ripoll. ¿Cómo? Ahora resulta que es en Ripoll donde hubo un atentado, no, y en Atocha otro. Y a lo mejor, pero en Atocha hubo otro. Pero es que yo vivo en Madrid, en Londres, es que yo vivo y en París. Y yo conozco a mucha gente que está muy integrada. Claro, es que tú estás contando una historia. A ver, que quiero escuchar a Víctor, que no lo hemos escuchado aún. Con la España que conocemos yo digo lo que la gente ha identificado. ¿La gente quién es? ¿La gente quién es? La gente es lo que las encuestas demuestran que está pasando en este país. Lo que la gente dice. ¿Pero por qué te crees que gana? ¿Por qué has dicho que gana Vox? ¿Por qué? Que Vox está creciendo no lo pongo en duda. Pues ya está. Que Vox es la mayoría de este país lo pongo muy en duda. Muy en Ahora duda. Mismo muchísimo en claro. duda. Y que hacemos mal dándole la razón a Vox en estas cosas también creo, porque creo que hay muchas vamos a que quiero escuchar a Víctor. Víctor, ¿tú crees que se puede generalizar? ¿Se puede hablar de que toda España o de que la sociedad... No, terrorista. Desde luego que toda España no. Aquí lo que se está focalizando es un problema que tiene el Partido Popular. Y tiene el problema porque no sabe gestionar las minorías. España es una democracia liberal absolutamente consagrada. Yo recuerdo a un catedrático que me dio clase, Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que siempre decía la misma frase en sus clases. La democracia liberal es el triunfo de las minorías. La irrupción de Vox es un problema para la gestión de esas minorías para el PP. Todavía no sabemos qué opina López Miras de lo que está pasando en un municipio. Todavía no sabemos qué opina Alberto Núñez Feijóo. Y conviene no hacer tanta hemeroteca. El Congreso del Partido Popular fue apenas hace 3-4 semanas. ¿Qué dijo el verdadero hombre que pretende refundar la derecha en este país? Que el Partido Popular tenía que ganar con las siglas del PP. Con las siglas del PP, no con las siglas del PP y Vox. Y ese es el gran dilema, ese es el gran problema, que todavía Alberto Núñez Feijóo, y probablemente le cueste la candidatura a las elecciones generales de 2027, no ha sabido resolver. Ecaizer, que querías apuntar sobre Jumilla. Sí, yo quiero ser muy concreto sobre Jumilla. Bendodo dijo que esto no va de temas religiosos, ¿de acuerdo? Eso dijo. Sí. La resolución aprobada dice: instar al equipo de gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país. Bendodo no dice la verdad, como mínimo, porque ha tratado de diluir un problema cuando la resolución es una resolución que ha afinado, para utilizar una palabra de moda, ha afinado lo que pretendía Vox en en una resolución burda, directa, como siempre es Vox. Pero, de todas maneras, yo he escuchado como muchos de vosotros a la alcaldesa hoy en una larga entrevista, y dijo 10 o 15 veces que nunca ha habido ningún problema. Nunca ha habido ninguna percepción, que nunca, lo insistió tantas veces que uno dice, oye, ¿y entonces por qué has hecho esto?